Vuelve las competiciones europeas para los equipos españoles y en concreto vuelve la Europa League, que es la primera, por decirlo así, para los equipos españoles en ponerse en marcha, porque estos son 16avos de final de la misma competición, la Europa League, esta ronda previa que te llevaría a octavos de final, que se enfrentan los terceros de grupos de Champions League, en concreto Barcelona y Sevilla, que van a disputar esta ronda de 16avos, y los segundos que han jugado la fase de grupos de Europa League, como la Real Sociedad y el Real Betis Balompié quedaron primeros. Por lo tanto, como digo, solo se van a enfrentar en esta ronda de 16avos Barça y Sevilla. El primer enfrentamiento que vamos a revisar es este Barça-Manchester United, el enfrentamiento más llamativo de toda esta ronda de 16avos de final, y yo diría el de más nivel, porque es verdad que estos dos equipos, como empezaron las competiciones europeas, uno en Europa League, que era el United, y otro en Champions League, han cambiado muchísimos estos equipos. El Barça, que se quedaba fuera de la Champions League haciendo una imagen bastante lamentable, similar a la temporada pasada y perdiendo partidos claves con un Inter de Milán que no era mejor que el conjunto de Xavi Hernández, y por parte del United perdió un partido clave, el de la ida en Old Trafford, en este caso contra la Real Sociedad en fase de grupos. Le ganó 0-1 con gol de penalti de Brais Méndez, y a pesar de que luego ganara 1-0, o mejor dicho 0-1 en el Real Arena, la diferencia de goles está a favor del conjunto de Imanol Alguacil. Como digo, enfrentamiento de muchísimo caché, muchísimo nivel. Aquí estamos viendo las alineaciones que podrían presentar los dos entrenadores, tanto Xavi Hernández con el Barça, que Sofascore nos muestra una alineación similar a la que presentó el último partido de Liga en la Cerámica, y por parte del United pues una alineación en la que estaría Berjos de punta y Rashford en parte izquierda. Yo creo que eso es lo que podría cambiar de la alineación que muestra en este caso por parte de Ten Hag Sofascore. Hay que decir que hay bajas en ambos conjuntos importantísimas en el Barça, como son Ousmane Dembélé y Busquets, que de estar bien serían titulares, y por parte del United tiene a mucha gente fuera también. Tiene a Donny van de Beek, a Christian Eriksen, a Scott McTominay, a Anthony Martial, Lisandro Martínez y Savicen sancionados, y la duda de Anthony, ya sabéis, el fichaje más caro de la temporada pasada por parte del United, el brasileño. Hablando del duelo directo, estos dos se han visto siempre en la máxima competición europea, Champions League y la Recopa de Europa. Se han visto 3 veces en la Recopa de Europa, una victoria para el Barça, 2 victorias para el United, y se han visto 10 veces en Champions League, 2 en este caso en fases eliminatorias más 2 finales, que también es una fase eliminatoria, pero es la cúspide, ¿no?, de esas fases eliminatorias. 10 veces en Champions League, 5 victorias para el Barça, 4 empates y una derrota. El United nunca ha ganado en el Spotify Camp Nou, y el primer partido de esta ida de los 16avos de final de la Europa League, de hecho y precisamente, es en el campo de los de Xavi Hernández. Buenos datos históricamente para el Barça, que como digo, no se le da mal, en este caso ni muchísimo menos el United. La última vez que se vieron las caras estos dos equipos fue la temporada 2018-2019, en cuartos de final, en el que el Barça le endosó un 3-0 en el Spotify Camp Nou, y además también ganó 0-1 en Old Trafford. Así que, como digo, la historia favorece al Barça. Vamos a seguir bajando con la ruletita, porque hay que ver el historial de los dos equipos después de la vuelta del Mundial. Bueno, en el Barça un poquito más, porque la estadística es que el Barça lleva 16 partidos sin conocer la derrota. 16 partidos en este caso en el que el Barça no pierde los 3 puntos, o mejor dicho también, ya que estamos hablando de Copa del Rey, no queda eliminado en ninguna de las competiciones que ha disputado. Además de esto, ha ganado la Supercopa de España, y retrocediendo el último partido que se ha perdido, hay que ir de hecho a una competición europea, Champions League, Spotify Camp Nou, allá en el mes de noviembre, perdiendo contra el Bayern Múnich 0-3 en casa, derrota dura y que dolió mucho. A partir de ahí el Barça no conoce la derrota, pero es que el United, que tiene también muy buena trayectoria, los de Ten Hag, que han ido claramente de menos a más. Se dudaba mucho al principio de temporada de este técnico neerlandés, y la verdad es que le ha dado la vuelta. El caso Cristiano, acordaros, el caso Greenwood. Bueno, pues con todos esos problemas ha encontrado cositas y muy interesantes, cositas muy buenas y muy interesantes. Desde la llegada del equipo después del Mundial, son 15 partidos, 12 victorias, 2 empates y una derrota. La única derrota es contra el líder de la Premier, y además en dicha competición, Premier League, ganando el Arsenal 3-2 en un partido muy emocionante y muy justito. Aparte de esto, tiene la estrella ahora mismo Rashford, que después del Mundial son
13 goles y 7 asistencias en 15 partidos. Hay solo 2 partidos, en este caso 2 o 3 partidos en los que no haya hecho gol o asistencia. Es una absoluta locura lo de Marcus Rashford, el inglés, que ya en el Mundial estuvo muy bien. Los dos equipos llegan, vamos, con un estado de forma absolutamente brutal, no cabe duda, y se van a enfrentar, como digo, en esta fase de 16avos de final. Hay que decir que yo doy favorito al Barça ahora mismo en su estadio. Yo creo que el Barça va a tener una opción muy importante y muy buena, que es jugar primero en su estadio. Yo creo que va a ser determinante sacar o intentar un resultado abultado, mínimo de 2-0, porque en Old Trafford va a apretar mucho la afición y ya sabemos lo que le cuesta al FC Barcelona los partidos de vuelta en estas competiciones europeas. Hay que recordar Anfield, hay que recordar Roma. Así que el Barça va a tener que irse con un resultado muy favorable. Como digo, para el partido de ida doy favorito al FC Barcelona. Y nos vamos ahora al segundo partido de los equipos españoles en esta Europa League, y es el Sevilla contra el PSV Eindhoven. Un enfrentamiento que nunca se ha dado en competiciones europeas, nunca se han visto las caras, y hay que hablar de que el Sevilla, recordar que es el rey de esta Europa League, 6 títulos tiene en su haber el conjunto de Nervión, así que vuelve a su competición fetiche en estos 16avos de final después de una muy mala ronda de Champions League, de fase de grupos, en la que solo ganaron al Copenhague y solo le ganaron una vez en su estadio. Como digo, en el campo del Copenhague empataron a 0, así que el Sevilla, que se ha dado un poquito lavado de cara, lo vamos a hablar ahora, hablando de las alineaciones. Aquí estamos viendo la del Sevilla con un Youssouf El-Nesyri que está volviendo a marcar gol, sobre todo en casa. El Sevilla, hay que decir que lleva muy buena racha en casa, ahora lo comentaremos, sí que es verdad, con rivales no tan duros. Por parte del PSV Eindhoven, recordar que a pesar de que nos suenen nombres como Luuk de Jong y Xavi Simons, que han estado en nuestra liga, en concreto han estado en el Barça, hay que decir que esto es una era post-Cody Gakpo, el jugador en este caso del PSV Eindhoven más determinante en lo que llevábamos de campeonato, en lo que llevábamos en este caso de temporada, mejor dicho, para el PSV Eindhoven, que llevaba, los datos son absolutamente tremendos, agarraros los machos, son 20 partidos, 13 goles y 16 asistencias en todas las competiciones, lo que llevaba Cody Gakpo con el PSV Eindhoven. Ya se ha ido el Liverpool y al equipo del PSV le está costando un poquito más. Ahora lo comentamos, pero como digo, el Sevilla podría plantarle perfectamente cara a este PSV, que estos neerlandeses le plantaron mucha cara al Arsenal, porque la fase de grupos de Europa League quedaron segundos, empatados a puntos con el Arsenal, y el gol average finalmente favorecía al conjunto de Londres, del norte de Londres. De momento, como digo, el PSV va a tener que pasar por esta ronda de 16avos y enfrentarse al todo campeón en esta competición. Las bajas por parte de los dos equipos ahí la estáis viendo. Hablando del Sevilla, Papu Gómez, que no está teniendo muchos minutos con Sampaoli porque, como digo, desde la vuelta del Mundial no ha participado, y Karim Rekic, en este caso el central, que bueno, no está siendo del todo titular, así que es una baja ostensible, en este caso está claro que es ostensible, pero no es del todo potente. Así que, como digo, como no hay enfrentamientos directos, vamos a repasar la dinámica de los dos equipos, y hay que decir que los dos equipos han cambiado. Empezamos por el Sevilla, ha cambiado para bien el Sevilla. Después del Mundial lleva 9 partidos, 5 victorias, 3 empates y una derrota. Estos son los datos del PSV Eindhoven. Son 11 partidos, 7 victorias, un empate y 3 derrotas. Este sí es un empate y 3 derrotas. 3 derrotas para el conjunto de Nervión, 3 derrotas, una en Copa del Rey. Recordar ese partido en la prórroga contra el Osasuna. Otro lo cuento como derrota, a pesar de que los 90 minutos fueran empate. Una muy dura contra el FC Barcelona, viéndose el nivel, ya que están en la misma competición. 3-0 en el Spotify Camp Nou y dominando el equipo de Xavi Hernández a la perfección el partido. Y además quiero contar en este caso de que no ha sufrido derrotas en casa el Sevilla, muy importante. Lleva 4 victorias consecutivas en casa en Liga, y son los únicos 4 partidos que ha disputado en casa tras la llegada del Mundial. Se ha enfrentado, es verdad, que a equipos un poquito más sencillos. Se ha enfrentado a un Getafe, se ha enfrentado a un Cádiz, se ha enfrentado a un Mallorca, por ejemplo. Esos son los rivales a los que le ha ganado, y hay que sumar al Elche, el colista, el que le ganó por un abultado 3-0 con 2 goles de Youssouf El-Nesyri. Es importante también porque en estos 4 partidos, en estas 4 victorias en casa,
solo ha recibido un gol, el Sevilla, así que los de Jorge Sampaoli, vuelvo a decir lo mismo que el Barça, van a tener una gran oportunidad, ya que jugando en casa, que están sumando buenos resultados, va a ser el primer partido, el partido de ida de estos 16avos. Hablando del PSV, las estadísticas que daba antes son del PSV, que son 9 partidos, 5 victorias, 3 empates y una derrota. Esa derrota en liga, en una liga, la Eredivisie, que está muy cogida con pinzas. Son 4 puntos que separan a los 4 primeros, en lo que está el AZ Alkmaar, está el Ajax, está el Feyenoord y está, por supuesto, el PSV Eindhoven. Va a tener que luchar con sangre el PSV si quiere clasificarse para competiciones europeas el año que viene y, sobre todo, optando, ya sabéis, a la Eredivisie, al título y a Champions League, que es donde quieren estar todos los equipos. Un duelo que va a tener mucho que ver el partido de ida. El Sevilla tiene que ganar su partido en casa y luego sufrir en el partido de vuelta. Seguramente este partido es de menos nivel que el anterior, yo creo que todos estamos de acuerdo, pero es igual de importante porque la victoria te da el pase a los octavos de final. Primero la ida, luego ya hablaremos de la vuelta dentro de 2 semanitas, pero como digo, vuelvo a repetir, 2 semanitas no, una semana. Como digo, los 2 españoles les doy favoritos. Aquí el Sevilla también le doy favorito. Yo creo que va a lograr la victoria en casa. Ya veremos en la vuelta, como digo, la semana que viene. Porque hay que esperar para que se resuelvan los octavos de final de la Champions League, que eso sí será dentro de 2-3 semanas. La Europa League, los 16avos, en 2 semanitas lo tenemos y esperemos tener a los 2 equipos españoles. Espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejar un like, un comentario y seguir todas las redes sociales, que las tenéis ahí abajo. Así que nada, chao.